Yo quiero hablar como empresario del sector energético y como legislador. Yo vendo paneles solares e instalo paneles solares en una empresa familiar. Y como empresario quiero decirles que esta reforma eléctrica, esta reforma energética, sí conviene a los empresarios, por lo menos a los de paneles solares y a muchos más, por la competencia que se va a abrir y con reglas claras que hoy no se tienen. Y voy a decir algo que nunca se ha dicho en este foro. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Muchos me dirán, que me estarán viendo y que venden paneles solares, ¿cómo es posible que digas que nos conviene? Vamos a perder clientes. Amigos y amigas, vamos a seguir con el foro 23 de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador. Vamos a escuchar cómo el diputado Fernández Noroña le da un calladón de boca a una cabildera de Iberdrola. Además, a un diputado del partido de los sepultureros. Vamos a ir rápidamente al foro 23. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Un placer saludarlas y saludarlos. Creo que es importante recalcar que no importa que haya compañeras y compañeros que están a favor o en contra. Hay muchas coincidencias entre todas y entre todos. Yo estoy convencido que lo más importante para todos los que estamos aquí es cuidar nuestro medio ambiente, revisar cuál es la manera más importante para llegar a que la electricidad sea más barata, que es el objetivo final de estos foros y por supuesto de esta reforma eléctrica. Mencionar que el PRD no está en contra de que la rectoría la tenga el Estado. Para nosotros creemos que es conveniente, pero sin duda también es decirles, son más de 20 foros y con mucho respeto para los defensores de la reforma ha sido exactamente lo mismo, la misma postura ideológica. Creo que no se trata de posturas ideológicas, se trata de posturas técnicas que resuelvan verdaderamente el tema de la electricidad en nuestro país. Ya son 23 foros y hemos estado atentos. Yo escuchaba al diputado Noroña que a veces nos vamos cuando formulamos las preguntas. No es así, aquí hemos estado firmes. Creo que más allá de que estemos o no, es nuestra responsabilidad como legisladores atender las demandas de lo que nos mandaron los ciudadanos. Por lo tanto, coincido con todas y con todos que hagamos nuestro mayor esfuerzo para que esta reforma sea en beneficio de las y los ciudadanos, que es el objetivo real por lo que hoy estamos aquí. Y la pregunta es para Alicia. ¿Tú crees que una visión única no es contraria a una visión plural y por supuesto democrática? Gracias, diputado Mauricio Prieto. Alicia, tienes el uso de la voz para conceder tu respuesta. Claro. Tal y como está planteada, sí es contraria, porque le cierra las puertas no solo a las grandes empresas y los grandes generadores, sino a cualquier tipo de participación ciudadana en esta transición energética y en esta lucha contra el cambio climático. Me gustaría aclarar que el control de la electricidad actualmente lo tiene el Estado. No sé por qué se habla de que el control esté en Iberdrola o en CFE. Actualmente el control de la electricidad lo tiene el Estado a través de la Secretaría de Energía, a través de la CRE, a través del SENACE. Estos son mecanismos que nos permiten regular a todos los participantes de nuestro sistema energético nacional y que permiten que nuevos paradigmas energéticos de generación, por ejemplo, las cooperativas energéticas, puedan entrar. Todo esto se elimina con esta unificación a todo a CFE, ¿no? Y me gustaría aprovechar mi tiempo también para aclarar algunas cosas, algunas dudas técnicas que algunos ponentes han tenido. Primero, la energía hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica no es usada como energía prioritaria por algo muy sencillo. De hecho, las plantas hidroeléctricas son presas que deben no solo proveer energía, pero también proveer agua a las comunidades aledañas.
Vivimos en unos sistemas muy complejos en los que pues, nuestros generadores de energía también son controladores de agua y vivimos bajo un estrés hídrico increíble. Entonces, el utilizar la energía hidroeléctrica al principio nos trae problemas de agua a nivel nacional. Lo segundo que me gustaría comentar es que no estamos hablando de ecología. La ecología es un término que pues no se ha discutido mínimo de mi parte una sola vez. Estamos hablando de cambio climático y de una emergencia climática activa. Una emergencia que es una emergencia humana, causada por humanos y que afecta a los humanos, a los ciudadanos mexicanos, de nuevo, en su salud, en su seguridad alimentaria, en sus trabajos y en su vida y en su muerte. Finalmente, me gustaría discutir un poco sobre el caso de España, para aclarar que el caso de España es muy diferente al caso mexicano, porque la crisis energética europea a nivel continental es causada por una diferencia de mecanismo muy importante entre Europa y México. En Europa y sobre todo en España tienen un suministro básico en el mercado spot. Así como ahorita las grandes empresas se manejan en el mercado spot, en el mercado del día siguiente, y van comprando la energía de acuerdo a cómo esté el precio en ese momento. En España y en otros lugares en Europa hacen exactamente lo mismo. Esto sacrifican un poco su seguridad energética los hogares para tratar de impulsar un precio más bajo. En México no tenemos ese mecanismo de suministro básico, entonces decir que nos va a pasar lo que pasa en España, pues es completamente falso, porque en México el suministro básico tiene mecanismos de compras a mediano y largo plazo para asegurar que la energía esté al precio que esté, la podamos comprar y establecer un precio de compra a 1, 3 y 10 años que nos permita pagar un precio establecido. A y B, que aparte la CFE regula el precio del suministro básico actual. El precio del suministro básico de los mexicanos, o sea, el precio que recibes tú y el precio que recibo yo, no está sujeto al mercado eléctrico mayorista y al mercado del día siguiente. Me gustaría entonces aclarar que vivimos en una emergencia climática activa, que sí, de nuevo, necesitamos una transición energética urgente, que la necesitamos no solo para las generaciones futuras, sino para las generaciones actuales, las generaciones que hoy en día están sufriendo las consecuencias de la emergencia climática en nuestro país. Y esto no se va a lograr a través de una unificación en que todo el poder se le dé a la CFE sin ningún mecanismo de transición y mecanismo de mejora de la empresa o del sistema energético mexicano. Se va a lograr si unimos fuerzas y genuinamente abrimos no solo la discusión y el debate, sino todo el sistema energético nacional a las mexicanas y a los mexicanos, y esto incluye, de nuevo, todos los que estamos aquí presentes, incluye a las colonias, incluye a las escuelas, incluye a los hospitales y sobre todo incluye a las juventudes. Gracias, Alicia Landín. Con la venia de la presidencia, comentarles, coordinadores, vicecoordinadoras, diputados, que si no tuvieran inconveniente por el tiempo en que ya tenemos de Parlamento, que vamos para las 3 horas, y también que el acuerdo que nos autorizó el Pleno es de que las sesiones trataran de no interrumpir el trabajo en Pleno, pudiéramos circunscribirnos a formular una pregunta para cada uno de los ponentes, y esto, repito, como una respetuosa sugerencia que no limita el derecho que tienen los grupos parlamentarios de dirigir las preguntas que consideren. A ver, aclaro un poquito, aclaro. Sí, se entendió, es para un ponente. Para un ponente, porque a veces preguntamos la misma a varios, y que además, si alguien desea una respuesta por escrito, pues abusemos un poco de nuestros invitados y les pidamos que sea después por escrito. Creo que todas han sido las respuestas y las preguntas muy interesantes. Adelante, don Gerardo Fernández. Sí, muchas gracias. Bueno, se nos cuestiona que se repite, pero el problema es que vienen a repetir las mismas falacias envueltos en la bandera del medio ambiente. Primero, yo quiero decir que no me importa el mercado, nada.
Es un mercado de 6.300.000.000.000 de pesos, pero a mí me importa a nuestro pueblo. Hay 2 millones de mexicanos sin electricidad, la mitad del país no podría pagar tarifas comerciales. Entonces yo sí hago mía la frase de Ricardo Flores Magón que dice que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y eso quiere decir que no sufra por carencias económicas y tiene que tener electricidad. No se entiende la vida del ser humano sin electricidad. Se necesita ser profundamente ignorante, terriblemente arrogante para hablar del medio ambiente sin pensar en el sistema económico. Pero cuando yo digo que 5 países concentran la generación de gas invernadero 59.9, 5 países, pues no son perversos, siguen la lógica de acumulación del capital. Alemania produce 1/3 con carbón, 31%. Estados Unidos el 25%, China 2/3, 66.1%, pues no son perversos, les conviene económicamente. Y si no se cambia el sistema económico, pues vas a seguir con este problema del medio ambiente. Por más se miente aquí, México no es el país 11, es el 14, pero es insustancial, porque produce solo el 1%, bueno, el 1.2% de los gases de efecto invernadero, nada, y lo podemos y lo debemos resolver y está planteado. Lo primero que tienen que hacer es leer la iniciativa, porque si no leen la iniciativa vienen a decir cosas que no están desarrollando, quienes están en contra de esta iniciativa. No vienen efectivamente, como lo planteó aquí Rafael Barajas, las empresas se les invitó a Iberdrola, a Naturgy, a todas estas, porque la que lleva la bandera es Iberdrola, pero son varias, son 4 por lo menos el oligopolio. Son 50 millones de vehículos, todos se mueven con gasolina, solo 30.000 eléctricos, pues ese es un problema grande. ¿Por qué se nace? ¿Por qué desaparece? No desaparece, es el cerebro. Estaba en CFE y vuelve al cerebro a CFE porque tiene que generar esa tarea fundamental. Pero ¿por qué no nos ilustran cuánto ha bajado la contaminación en España, que está solo en manos de privados? La respuesta es nada, no ha bajado nada, ha aumentado. O sea, voy a contribuir y no voy a preguntarle a nadie, todo me lo estoy respondiendo. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Pero claro, cuando no se tiene la tecnología se compra. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Eso yo me fui 62 años atrás, ya lo cité, lo dijo López Mateos el 27 de septiembre de 1960 y sigue absolutamente vigente. Yo me enredo en la bandera del nacionalismo, me declaro culpable de servir al pueblo y no defiendo a las empresas extranjeras bajo la bandera del medio ambiente. Muy bien, diputado. Vamos ahora con el diputado Juan Carlos Natale para formular su pregunta. Adelante, diputado. Gracias, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan. Yo quiero hablar como empresario del sector energético y como legislador. Yo vendo paneles solares e instalo paneles solares en una empresa familiar. Y como empresario quiero decirles que esta reforma eléctrica, esta reforma energética, sí conviene a los empresarios, por lo menos a los de paneles solares y a muchos más, por la competencia que se va a abrir y con reglas claras que hoy no se tienen. Y voy a decir algo que nunca se ha dicho en este foro. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Muchos me dirán, que me estarán viendo y que venden paneles solares, ¿cómo es posible que digas que nos conviene? Vamos a perder clientes. Bueno, si dicen eso es porque saben que la energía va a bajar con esta reforma eléctrica. Con esta reforma energética la tendencia va a ser a la baja del recibo de luz, tanto para empresas como para residencias. Entonces me podrán preguntar, entonces ¿cómo es posible que digas que te conviene como empresario? Cada vez que alguien instala paneles solares,
se tiene intermitentemente generación de luz y cuando no hay suficiente sol por las nubes, se tiene que consumir la energía de CFE. Nosotros no podríamos existir sin la CFE. En todo el país, gracias a la CFE y a su infraestructura, podemos tener luz cuando el sol no recarga suficientemente los paneles solares. Y lo mismo con la energía eólica. Entonces, en ese sentido, tú pagas, si tu recibo es de 1,000 pesos, pero en ese mes el sol no estuvo suficientemente recargando los paneles, tendrás que pagar a lo mejor 300 o 500 pesos de luz a la CFE para tener luz. De lo contrario, ¿ustedes creen que la iniciativa privada va a invertir en infraestructura en todo el país? Si así lo hiciere, suponiendo sin conceder, si así lo hiciera la iniciativa privada, ¿ustedes creen que la iniciativa privada te dejaría usar su luz y si no tuvieras dinero, te cubrirían como CFE te cubre? Por supuesto que no. Yo no conozco una empresa que tenga luz y que su proveedor sea de iniciativa privada sin que pague la luz. Esas escuelas, colonias y comunidades que mencionan, pues lo único que les conviene es que la CFE sea el rector y no nada más que sea el rector, sino el principal proveedor. La competencia se está abriendo a todos. Y para terminar, decirles que mi voto no va a ser a favor de la reforma eléctrica y tampoco en contra, porque tengo conflicto de intereses y tan estoy a favor de la reforma eléctrica que aún con mis ganas de votar a favor de la reforma eléctrica, me voy a exculpar públicamente y me voy a abstener de esta votación, porque sería beneficiar a mi empresa y a mi familia si voto a favor, porque esta reforma conviene a México en todos los sentidos. Y por eso mi pregunta sería para Genaro Villamil. Para mí el 99.999% de la población se va a ver beneficiada con esta reforma y no el 0.0001 o menos por ciento que son los dueños de las empresas y que de ese porcentaje más del 75-80% son extranjeros y no mexicanos. Mi pregunta es, en los sondeos y encuestas de opinión que hay en los medios de comunicación, usted como representante nacional de esta asociación de radiodifusión, ¿están a favor o están en contra? ¿Cuál es la opinión pública hoy de esta reforma? Gracias. Gracias, diputado Natale. Genaro Villamil, te concedemos el uso de la voz. Adelante. Es un 70%, diputado, los que se han expresado a favor, tanto en promedio, ¿no? Tanto en encuestas vía telefónica, encuestas también domiciliarias y en sondeos que se han articulado en redes sociales. Es decir, hay un enorme consenso a favor de la población. Es decir, el debate social no lo han ganado los que están en contra de fortalecer a la CFE. No solo no lo han ganado, sino que no han querido debatir de manera abierta, ¿sí? El problema es que efectivamente el 99.9% está a favor y va a ser beneficiada, pero el 0.1% que está en contra tiene el control de los medios privados. Y esa es una desgracia, que los medios privados se hayan bajado del debate, de que la televisión, pues las grandes cadenas privadas, Televisa, TV Azteca, Imagen, los grandes grupos radiofónicos, no hayan querido entrar a la transmisión de este debate. Y pues desde el punto de vista del sistema público de radiodifusión,
los invito a que participen y que reproduzcan y que organicen estas mesas de debate. Y le felicito a usted por su claridad y por su posición respecto a los conflictos de interés. Ojalá que el señor Loret de Mola tuviera esa ética de usted para decir yo tengo un conflicto de interés porque me está pagando Roberto Madrazo Pintado. Pero bueno, ya vimos que los conflictos de intereses entre los comunicadores se tratan de ocultar. Y pues lo exhorto a que ojalá y pueda votar su suplente. Y efectivamente es importante esto que está usted diciendo de justamente esa es la crisis en España. Los entes privados no entran a fortalecer a los distribuidores o productores y consumidores de energía eólica o solar. Entonces la CFE es de los mexicanos. No es propiedad de nadie, la CFE es justamente para garantizar un mínimo de piso parejo. Gracias.